purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Buenos días, tardes, noches, cual sea el tiempo en el que te encuentres viendo este tutorial. Este es el curso de Química del Agua, diseñado y creado por Ricardo Peraza, químico de la Universidad Nacional, con experiencia en química analítica instrumental en la parte de aguas, experiencia que ganó al dirigir el laboratorio de aguas blancas de la empresa de acueducto de Bogotá. El presente curso tiene como objetivo transmitirles a ustedes el conocimiento que Ricardo acumuló durante todos estos años y también mostrar la importancia que tiene el agua en la vida del ser humano. Este curso va a ser narrado por mí, Alejandro Hidalgo, biólogo de la Universidad Javeriana y es especialista de aplicaciones. ¿Sabías que el agua es una sustancia conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno? Esta sustancia es indispensable para la vida. Y además, esta molécula corresponde al 71% de la composición de la superficie terrestre. Normalmente, cuando nos referimos al término el agua, nos referimos a la sustancia líquida que conocemos, pero también la podemos encontrar en estado sólido, al cual llamamos hielo, o en estado gaseoso, al cual llamamos vapor de agua. En nuestro planeta, el agua se localiza principalmente en los océanos, con el 96,5% del agua disponible en él. Le siguen los glaciares y casquetes, que tienen 1,75% del agua disponible. Tenemos después los acuíferos, en los que podemos encontrar agua dulce y corresponde al 1,72%. El último porcentaje se divide de mayor a menor en lagos, la humedad del suelo, humedales y el agua presente en los organismos vivos. Y este corresponde a un 0,03%. En la naturaleza podemos encontrar el agua en sus 3 estados. Líquido en los océanos, ríos y lagos. Hielo en los glaciares, casquetes o nieve en las partes frías. O vapor de agua invisible en el aire. Esta agua disponible en la naturaleza va a fluir a través de las diferentes fuentes o reservorios, a través de algo que conocemos como el ciclo del agua, en el que interfieren diferentes procesos para hacer que el agua recircule. El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua gracias al calor del sol. El agua que está en la superficie de diferentes fuentes, ya sean lagos, ríos o océanos, se va a transformar en vapor de agua. Este vapor de agua va a ser transportado por el aire y va a llegar a lugares más fríos. En estos lugares se va a condensar y se va a transformar otra vez en líquido. Se van a formar nubes a partir de esta agua condensada y cuando éstas adquieren cierta masa y ciertas características va a ocurrir el siguiente proceso, que es la precipitación o la lluvia, como normalmente la conocemos. La lluvia nos va a devolver el agua a la tierra y esta agua va a ir hacia los nevados, hacia los ríos, lagos y a través de diferentes procesos va a recircular. De la nieve va a ir a los ríos por el escurrimiento del deshielo. Por escurrimiento superficial va a llegar a lagos, lagunas. Por infiltración, absorción del agua en el suelo, va a llegar a un flujo subterráneo. Por transpiración en las plantas va a volverse vapor de agua
y por el flujo subterráneo va a llegar otra vez a los océanos, a los mares. De esta forma, al recircular el agua, va a estar disponible para las diferentes formas de vida, incluyéndonos, y nosotros la vamos a poder utilizar para nuestras diferentes actividades diarias. Uno de los mayores artífices del ciclo del agua son los páramos. Los páramos son ecosistemas que proveen servicios a más de 100 millones de personas y son los ecosistemas con la mayor diversidad botánica de alta montaña. Adicionalmente, cerca del 60% de las especies que podemos encontrar en los páramos son endémicas, que quiere decir que solo se encuentran allí. Su formación, fruto de un proceso lento y constante, se remonta a miles de millones de años atrás. Se encuentran ubicados en el trópico, pero esto no quiere decir que sean ecosistemas calientes. De hecho, son ecosistemas que son muy fríos, porque se encuentran por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar. Por ello, los páramos son islas heladas en ecosistemas tropicales, lo cual los hace una paradoja geográfica de exuberante belleza. Para Colombia, es una fortuna tener cerca de 14 páramos localizados en el macizo colombiano. Esto le permite a Colombia tener una gran cantidad de fuentes hídricas, lo que nos hace tener una gran cantidad de agua potable disponible para consumo o para cualquier uso. Ahora vamos a pasar a hablar de las propiedades del agua. De las principales propiedades del agua son que es una sustancia incolora, inodora e insípida y se presenta en estado tanto líquido, sólido o gaseoso, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. El agua puede cambiar entre estos diferentes estados por diferentes procesos entre los cuales están solidificación, paso de líquido a sólido, sublimación, paso de sólido a gas, vaporización, paso de líquido a gas, cristalización, paso de gas a sólido, fusión, paso de sólido a líquido, como podemos apreciar en la imagen. También tenemos la condensación, que es el paso de gas a líquido, como lo vimos en el ciclo del agua. Ahora, estos estados van a depender de la presión y la temperatura del ambiente en el cual se encuentre el agua. Y dependiendo del estado en el que se encuentre, el agua va a tomar la forma del recipiente en el cual esté contenida. En el caso del estado sólido, las moléculas van a estar estrechamente ligadas unas a otras y van a formar redes hexagonales. Para el caso del estado líquido, el agua va a tener unas moléculas que van a estar muy separadas entre sí y va a hacer que adopte la forma del recipiente que la contenga. Para el estado gaseoso, las moléculas van a estar totalmente separadas y desordenadas y por lo tanto el agua va a estar en su forma de vapor o gas. Otras propiedades que tiene el agua es que es un líquido que puede adquirir una coloración azul cuando se encuentra en grandes masas. A la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio tiene un punto de fusión de 0 grados Celsius y el punto de ebullición es de 100 grados Celsius. Cristaliza en el sistema hexagonal llamándose nieve o hielo y puede presentarse en forma esponjosa o compacta. Se expande al congelarse, es decir, aumenta su volumen. De ahí que la densidad del hielo sea menor a la del agua líquida. Debido a esta razón, el hielo flota en el agua líquida. El agua alcanza su densidad máxima a una temperatura de 4 grados Celsius y esta es de 1 gramo por centímetro cúbico. Esta molécula posee una tensión superficial que es dada gracias a los puentes de hidrógeno formados por sus moléculas y tiene la propiedad de unirse con sales formando hidratos. También reacciona con óxidos, ácidos, bases, metales y no metales.
Algunas de las características moleculares del agua son, como hemos visto anteriormente, el agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por enlaces covalentes, y esto es dado a que comparten un par electrónico. Como el oxígeno presenta un carácter no metálico mayor al hidrógeno, es decir, que presenta una mayor electronegatividad, el par electrónico del enlace está más cerca al oxígeno que el hidrógeno, y esto determina que la polaridad del enlace sea hacia el átomo de oxígeno. Esto hace que se forme un ángulo dipolar de 104,76 grados, lo que conlleva a la formación de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno le van a conferir ciertas propiedades al agua. La primera de ellas es su estado líquido. Los puentes de hidrógeno son los responsables de su estado líquido. Su propiedad de disolvente universal también le da su característica de anfótero, es decir, que dependiendo de la sustancia va a actuar como una base o como un ácido. Puede mojar, y esto es debido a que puede adherirse a otras sustancias. Cuando se enfría y cambia a estado sólido, cambia su densidad, como ya lo habíamos mencionado antes. Presenta una alta solubilidad y su punto de ebullición aumenta. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, presenta tensión superficial gracias a estos puentes de hidrógeno. El agua es caracterizada como solvente universal y esto es con sustancias hidrófilas. Este tipo de sustancias son las que se disuelven fácilmente en el agua gracias a la atracción electrostática entre los dipolos del agua y las cargas eléctricas. Ejemplos de estas sustancias son moléculas polares, sales cristalinas, moléculas con carga eléctrica, grupos funcionales como alcohol, aldehídos, cetonas, aminos, carboxilos o ésteres. Por el otro lado, hay sustancias que son hidrofóbicas. Estas sustancias interrumpen los puentes de hidrógeno, causando su insolubilidad en el agua. Dentro de este grupo podemos encontrar los hidrocarburos, que contienen muchos enlaces carbono-hidrógeno, que son hidrofóbicos. El agua tiene un alto índice específico de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos movemos de 0 a 100, siendo 0 el punto de congelación y 100 el punto de ebullición, 100 grados Celsius, el agua tiene un calor específico de 1 caloría por gramo por grado Celsius, lo que significa que se necesita 1 caloría para elevar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. Por esta característica, el agua es considerado un excelente termorregulador. Por otro lado, el agua presenta una elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas. Esto le va a dar al agua ciertas características, como por ejemplo, que en estado sólido y en estado líquido, el agua es un fluido prácticamente incompresible. A su vez, su cohesión va a generar en estado líquido y en reposo una especie de membrana superficial elástica gracias a la tensión superficial. Esto permite que, por ejemplo, algunos insectos se desplacen en ella. También se permite el fenómeno de capilaridad. Esto ocurre gracias a las fuerzas de adhesión de las moléculas de agua. Un ejemplo en el que ocurre este fenómeno es cuando las plantas toman agua del ambiente. Parte de la absorción se produce gracias a este fenómeno. Resumiendo, estas son las propiedades básicas del agua. El agua tiene una temperatura de ebullición a una atmósfera, es decir, sobre el nivel del mar, de 100 grados Celsius. Y tiene un punto de fusión de 0 grados Celsius. Tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico en estado líquido y a 4 grados Celsius y 0,917 gramos por centímetro cúbico en estado sólido. Aquí es importante notar, como ya lo habíamos mencionado, que el agua es la única sustancia en la que en el estado sólido es menos densa que en el estado líquido. Tiene una tensión superficial de 7,3 por 10 a la menos 2 joules por metros cuadrados. La viscosidad es de 1 por 10 a la menos 3
kilogramos por metro segundo. La conductividad eléctrica es muy escasa. Esto es importante. Es muy escasa cuando es pura, cuando es limpia. Pero cuando tiene ciertos contaminantes, la conductividad va a variar. Y esta va a depender de la carga iónica que contenga el agua. Es muy buen regulador de la temperatura. Y esto se debe a su calor específico de 1 caloría por gramo por grado Celsius. Es una sustancia que puede actuar como ácido básico dependiendo de la sustancia con la que reaccione y es neutra porque tiene un pH de 7. Como ya lo habíamos mencionado, es inodora, insabora e incolora y tiene una conductividad térmica muy buena. Es la mejor en líquidos después del mercurio. Tiene una presión crítica de 217,5 atmósferas y una temperatura crítica de 374 grados Celsius. Ahora vamos a hablar de las funciones del agua en los seres vivos. Una de estas funciones es la constitutiva. El agua está presente en la mayoría de los organismos y la mayoría de los organismos contienen entre 70% y 90% de agua en sus estructuras, lo que significa que en promedio el mayor componente de los organismos es agua. Por otro lado, tiene también una función bioquímica, ya que el agua es el medio en el que se desarrollan la mayoría de las reacciones que ocurren dentro de una célula, dentro de los tejidos, de cualquier organismo. Ocurren las reacciones bioquímicas del metabolismo y la hidrólisis. Otra de las funciones del agua es estructural, porque el agua da volumen a las células, da turgencia en las plantas. Para algunos animales, ellos tienen un esqueleto hidrostático, como los invertebrados, y les da sostén y soporte. Y también presenta funciones de transporte, porque participa como vehículo en el transporte de sustancias al interior del organismo y su intercambio con el medio ambiente. Otra de las funciones que tiene el agua en los seres vivos es una función mecánica amortiguadora. Esto debido a su propiedad de incompresibilidad, que le permite dar a las articulaciones, a nuestras articulaciones, por ejemplo, amortiguación, evitando que los huesos se rocen y se desgasten. También funciona como disolvente biológico. Gracias a los puentes de hidrógeno que hemos visto, permite la disolución de muchos compuestos polares. A su vez funciona como hábitat de muchas especies, ya sean marinas o especies de agua dulce. Y por último, es muy buena como termorregulador. Gracias a su elevado calor específico, permite mantener la temperatura constante en muchos seres vivos. ¿Cómo se clasifica el agua según su origen? El primer grupo que vamos a ver es el agua subterránea. El agua subterránea se aloja en los acuíferos bajo la corteza terrestre y es el fruto de la percolación y la infiltración que se produce a través del manto terráqueo. Esta agua va a atravesar diferentes capas de roca hasta llegar a depósitos subterráneos. Dentro de esta agua subterránea tenemos otra clasificación que es el agua fósil. Simplemente es agua que ha estado en cavidades o en reservorios por miles y miles de años. Otro tipo de agua es el agua meteórica, que es agua que proviene de los meteoritos. También tenemos agua superficial, que es la que está naturalmente expuesta a la atmósfera, como los ríos, los lagos, reservorios, mares o estuarios. Agua de deshielo, que es la que se produce cuando se derriten los glaciares o los casquetes polares. Y está el agua inherente, que es un agua que está presente dentro de las rocas. Por último tenemos agua dulce. El agua dulce pues es la que contiene cantidades mínimas de sales disueltas, especialmente cloruro de sodio, y esta la podemos encontrar en ríos, lagos, lagunas. Otro tipo de clasificaciones que podemos tener con el agua son las siguientes. La primera es el agua mineral. El agua mineral procede de un manantial que no tiene residuos orgánicos y esta contiene sales minerales disueltas, es rica en minerales. Sigue el agua salobre, que es ligeramente salada, tiene moléculas disueltas, es más salada que el agua mineral o el agua potable, pero tiene menos concentración de sales disueltas que el agua de mar. El agua de mar o agua salada es una solución hecha o basada en agua que
compone los océanos y mares de la Tierra y es salada por la concentración de sales minerales disueltas que contiene. La concentración es de 35 gramos por litro. Por último, está la salmuera, que es la que más contenido tiene de sales, especialmente NaCl. Ahora vamos a hablar del perfil de los contaminantes del agua según su origen. Para el caso del agua superficial, el agua superficial tiene mucha carga biológica, alta concentración de partículas y una menor concentración de iones. Por otro lado, el agua subterránea tiene una mayor concentración de iones, pero tiene baja carga biológica y bajo nivel de partículas. ¿Cómo podemos definir el concepto de contaminación hídrica o la contaminación del agua? La contaminación del agua es una modificación de esta, que por lo general es provocada por el ser humano y que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así como para otros animales. ¿Cuáles son los principales contaminantes del agua? Pueden ser basura, desechos químicos de las fábricas e industrias, entre otros. Las aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno en su mayor parte de materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua, también pueden ser fuentes de contaminantes. La contaminación del agua también puede deberse a fuentes naturales, por ejemplo, cuando un volcán hace erupción o la ceniza, esta puede contaminar el agua y las fuentes hídricas. Pero la mayor parte de la contaminación actual proviene de actividades humanas. El desarrollo, la industrialización suponen un mayor uso, una mayor presión de las fuentes de agua. Y esto está relacionado con una mayor generación de residuos, muchos de los cuales van a parar al agua. También el uso de medios de transporte fluvial y marítimo, que en muchas ocasiones causan la contaminación de las aguas por petróleo o combustible. Las aguas superficiales son en general más vulnerables a la contaminación de origen antrópico, y esto es porque están más expuestas a las actividades humanas. Por otra parte, las fuentes superficiales tienen una ventaja con respecto a las fuentes subterráneas, y es que éstas pueden restaurarse más rápidamente que la subterránea a través de ciclos de escorrentía estacionales. Los efectos de la calidad del agua serán distintos para los lagos, los embalses y para los ríos, y también son diferentes entre acuíferos, ya sean de roca, de arena o de grava de arena. Toda esta contaminación lo que va a generar son ecosistemas forzados, es decir, ecosistemas alterados por agentes externos, que van a terminar rompiendo el equilibrio previo que tenían los ecosistemas y van a ser obligados a modificar su funcionamiento para minimizar la tensión a los que se ven sometidos. Dentro de los principales contaminantes del agua vamos a tener las sales inorgánicas. Y dentro de las sales inorgánicas tenemos una clasificación de cationes y aniones. En los cationes vamos a tener el sodio, hidrógeno, hierro, calcio, plomo y en general lo que son metales pesados. Y en los aniones vamos a tener sustancias que complementan las sales como cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos. Con respecto a los contaminantes orgánicos tenemos dos grupos, tanto naturales como artificiales. En los naturales tenemos los ácidos húmicos y los taninos. En los artificiales, pesticidas, solventes, herbicidas o detergentes. También tenemos partículas o coloides, que son sólidos insolubles o pequeñas partículas deformables con carga negativa. Pirógenos, ya sean de bacterias, algas o hongos, o el lipopolisacárido de bacterias gram negativas. Vamos a revisar cómo se purifica el agua de la capital. Tomando el agua de la laguna de Chingaza y del embalse de Chuza, la cual se conduce por un sistema de túneles de 40 kilómetros para llegar al embalse de San Rafael, donde se encuentra la planta de tratamiento Weissner, y en ella se inicia el tratamiento. El primer paso en este proceso es la adición de sulfato de aluminio y polímeros para remover los sedimentos e iniciar el proceso de floculación. Esto se hace a través de un sistema de filtros con que cuentan las líneas de producción. En estos filtros el proceso tarda alrededor de 20 minutos. El agua va a llegar por la parte superior de los filtros y va a salir por la parte inferior.
En este proceso se van a remover todos los sedimentos y se va a obtener agua con muy buena calidad sin turbidez. Posteriormente, sigue el paso de desinfección, en el que se van a agregar grandes cantidades de cloro al agua para garantizar que el agua no llegue con microorganismos ni contaminación microbiológica a las casas, a los hogares. De esta manera se va a asegurar la desinfección del agua. Una vez concluido este proceso, se almacena en los tanques de almacenamiento y se distribuye por la red matriz del acueducto, llegando así a nuestros hogares con una alta pureza. ¿Qué etapas tiene un proceso de purificación de agua, de tratamiento de agua potable? El primero viene a ser la captación. El segundo paso es la dosificación de insumos químicos, como el sulfato de aluminio y polímeros que vimos en el ejemplo anterior. Esto va a ayudar al proceso de floculación en el que se van a precipitar los contaminantes. Luego es seguido por un proceso de sedimentación en el que los contaminantes van a ser removidos pues, del agua y va a llegar al final un paso de filtración. Vamos a filtrar esta agua, la vamos a tener casi que totalmente apta para consumo. Solo faltaría el último paso, que es el paso de desinfección, en el que, como vimos en el ejemplo de la planta de tratamiento de Bogotá, se le va a aplicar cloro y va a ser dirigido a los tanques de almacenamiento para su posterior distribución. Para que el agua potable sea apta para consumo humano, debe cumplir con ciertos criterios establecidos en la resolución número 2115. Entre estos criterios está el análisis microbiológico del agua. Lo que se busca en este tipo de procedimiento es evaluar la presencia o ausencia, el tipo y la cantidad de microorganismos que se pueden encontrar dentro de una muestra. ¿Qué es un análisis físico-químico? Simplemente todos los análisis o pruebas o procedimientos que yo hago para poder determinar ciertas propiedades o características físicas y químicas de la muestra que estoy analizando. Dentro de los análisis básicos que podemos hacer al agua están diversos procedimientos que se efectúan para determinar ciertas características físico-químicas del agua. Estos procedimientos pueden ser para determinar la turbiedad, el color aparente, el pH, el cloro residual libre y total, pues porque este es el desinfectante usado, y algunos análisis microbiológicos básicos como la presencia de coliformes. También tenemos análisis complementarios, que son procedimientos que se efectúan para determinar ciertas características físicas, químicas y microbiológicas no contempladas en el análisis básico. Estas se enuncian en la resolución mencionada anteriormente y también se pueden identificar en el mapa de riesgos. ¿Qué son las características del agua? Lo podemos entender como un término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias y microorganismos presentes en el agua que debe ser apta para consumo humano. Dentro de estas características es importante resaltar el cloro residual libre. Este compuesto, esta sustancia, se produce en el proceso de desinfección del agua para consumo humano y ocurre cuando se le realiza una adición de cloro ya sea en forma gaseosa o de solución de hipoclorito en el agua. La porción que queda en el agua después de un periodo de contacto definido, que reacciona química y biológicamente como ácido hipocloroso o como ion hipoclorito, es este cloro residual. Es importante que este cloro residual que llega a las casas cumpla con ciertos estándares. Según la resolución, la concentración de esta sustancia no puede pasar de 2 a 5 partes por millón. Cuando el cloro baja de su concentración establecida, se presentan ciertas contaminaciones microbiológicas. Y aquí vamos a usar unos organismos que conocemos como coliformes, que son organismos que pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, son oxidasa negativa, no forman espora y presentan una actividad enzimática de la beta-galactosidasa. Estos organismos son muy buenos indicadores de contaminación microbiológica del agua para consumo humano y por ello pues se realiza una medición de estos organismos. Teniendo en cuenta el artículo 11,
Este artículo nos habla de características microbiológicas que debe tener el agua y nos da ciertos rangos o parámetros que debemos seguir de acuerdo a la técnica utilizada para cuantificar los coliformes totales y E. coli. En el caso de filtración por membrana, el rango debe ser de 0 unidades formadoras de colonias en 7100 centímetros cúbicos. Este mismo rango es apropiado para Escherichia coli. En los ensayos de enzimas sustrato, los resultados nos deben dar de menos de un microorganismo en 100 centímetros cúbicos. Lo mismo para E. coli. En los ensayos de sustrato definido, tenemos que tener resultados de 0 microorganismos en 100 centímetros cúbicos, al igual que E. coli. Y por último, en los ensayos de presencia y ausencia, en ambos casos nos debe dar ausencia de microorganismos en 100 centímetros cúbicos. Hablando de las características físicas y químicas del agua, que está en la resolución en el artículo 2, en el agua para consumo humano, el agua debe tener ciertos valores que no deben sobrepasar los valores máximos aceptables. En este caso, para cada una de las características físicas hay ciertos rangos o valores aceptados. En el caso de color aparente, expresados como unidades de platino-cobalto, UPC, el valor máximo aceptable es 15. Olor y sabor, por otro lado, se mide o es expresado en unidades de aceptable y no aceptable, y los valores máximos aceptables son aceptables. En el caso de la turbiedad, se mide en unidades nefelométricas de turbiedad y el valor máximo posible es 2. Otra de las características que habla de la resolución es la conductividad. La conductividad nos permite medir la cantidad de iones disueltos en el agua, y el valor máximo aceptable para la conductividad del agua debe ser de hasta 1000 microsiemens por centímetro cuadrado. Equipos que utilizamos para medir esta característica son conductímetros con electrodos de platino. Otra de las características a tener en cuenta es el potencial de hidrógeno o pH, y el valor de este debe estar entre 6,5 y 9. Por último, refiriéndonos a características químicas de sustancias que tienen un reconocido efecto adverso en la salud, pueden ser compuestos, mezclas, compuestos químicos diferentes a los plaguicidas y otras sustancias que pueden influir negativamente en la salud de las personas, deben enmarcarse dentro de unos valores máximos aceptables, como vamos a ver a continuación. Estos serían los elementos como compuestos químicos que también están regulados en el agua potable. Aquí expresamos sus valores máximos aceptables en partes por millón. Antimonio, su valor aceptable es 0,02, arsénico 0,01, bario 0,7, cadmio 0,003, cianuro libre y disociable 0,05, cobre, una parte por millón, cromo total 0,05, mercurio 0,001, níquel 0,02, plomo 0,01, selenio 0,01, trialometanos totales 0,2, hidrocarburos aromáticos policíclicos 0,01. ¿Cómo cuantificamos estos elementos? A través de diferentes técnicas, como absorción atómica, cromatografía de gases y cromatografía de líquidos. Otras sustancias de interés en el agua son el carbono orgánico total, cuyo valor máximo aceptable es 5 miligramos por litro, y esto es debido a que estos compuestos pueden interactuar con el cloro utilizado en los procesos de desinfección y puede producir trialometanos, que son conocidos por ser compuestos cancerígenos, teratogénicos y o mutagénicos. Otros compuestos de interés son los nitritos y los nitratos, que son contaminantes que por lo general se generan del uso de detergentes. Estos compuestos son de importancia porque van a eutroficar el agua, y cuando hay una eutroficación de las fuentes de agua, se produce un crecimiento desaforado de muchos organismos, incluyendo el buchón de agua. Este crecimiento desaforado de organismos
va a incrementar el consumo de oxígeno y por lo tanto va a generar que el agua tenga mal olor. Por último tenemos a los fluoruros. Estos también tienen una implicación cuando se encuentran en el agua y por eso el valor máximo permitido es de 1 miligramo por litro. Otras sustancias químicas que tienen un impacto, en este caso económico e indirecto en la salud humana, son las siguientes. Dentro de estas, una importante es el calcio, porque el calcio nos va a permitir determinar la dureza del agua. Este es un valor muy importante en aguas industriales y me va a poder determinar si es blanda o dura. Y dependiendo de estos valores voy a tener que hacer un tratamiento u otro en los procesos. Otro elemento de importancia es el aluminio, que es un residual de haber tratado el agua con sulfato de aluminio como precipitante. El aluminio es tóxico y por eso requiere de su análisis. Normalmente las técnicas que se utilizan son absorción atómica o espectrofotometría. Otro compuesto es el hierro total, que le da una coloración amarilla y contribuye al efecto de la corrosión. También es importante analizar el magnesio, el manganeso, el molibdeno, los sulfatos, el zinc, los fosfatos. Todas estas sustancias van a influir en los procesos que requeramos realizar y por lo tanto debemos analizarlas para poder diagramar los procesos de tratamiento que requiere el agua. Todas estas sustancias las podemos cuantificar o analizar con diferentes equipos analíticos que están disponibles en el portafolio de PAF. Estos equipos pueden ser tituladores potenciométricos, equipos de absorción atómica, los espectrofotómetros de ultravioleta visible, entre otros. En la resolución, en el artículo 11, también se habla de que la concentración máxima admisible para los plaguicidas y otras sustancias no consideradas en los demás artículos del decreto es de 0,0001 miligramos por litro. En esto incluye los siguientes tipos de sustancias: los plaguicidas y otras sustancias consideradas como cancerígenas, mutagénicas y o teratogénicas por el Ministerio de Salud, o las referencias reconocidas por el mismo. En este caso se excluye el asbesto, pues se considera que solo es cancerígeno por inhalación. Los componentes clasificados en la categoría toxicológica 1, altamente tóxicos, según la clasificación vigente del Ministerio de Salud, y también las sustancias cuyos valores LD50 oral más bajos sean menores o iguales a 50 miligramos por kilogramo, según las referencias reconocidas por el Ministerio de Salud. Para poder determinar estas concentraciones tan bajas, en algunos casos estamos hablando de trazas, vamos a requerir una instrumentación muy especializada y de alta tecnología. En algunos casos pueden ser equipos de cromatografía líquida con sus diferentes detectores. Es el caso de cromatografía líquida acoplada a espectrofotometría de masas. Para el caso de la detección de plaguicidas, cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas de cuadripolo sencillo o de triple cuadripolo. Para la detección de compuestos organofosforados o organoclorados, los analizadores de carbono orgánico total, que tiene un rango de detección de alrededor de 4 ppb de carbono, para hacer la determinación de la materia orgánica total. Y para los residuos de metales pesados tenemos dos técnicas que pueden ser absorción atómica, trabajadas con sistemas de muestreo por generación de hidruros, como es el caso del arsénico, del aluminio, del antimonio, el silicio, y o trabajar con hornos de grafito que nos aumentan el límite de detección hasta ppb y podemos hacer todo lo que es la parte de mercurio. Podemos tener también los equipos de ICP o ICP-MS que ya nos permiten, en el caso del acoplamiento con los equipos de masas, dilucidar entre las relaciones isotópicas de los metales y nos permiten hacer un análisis más concienzudo de todos los parámetros contaminantes del agua. Este es el final del curso. Cualquier inquietud pueden consultar con Ricardo, el creador del curso. En la pantalla pueden ver su correo y su información de WhatsApp. Los invito a completar las evaluaciones o talleres del curso.